buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Monse, bienvenidos a un nuevo blog de PsicoExit. Como ya sabéis, en este apartado de Exit Madrid hablamos con psicólogos de formación y con demás profesionales de este ámbito sobre temas interesantes que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a entender diferentes temas. En esta ocasión vamos a seguir tratando el tema de la inteligencia emocional y bueno, tenemos aquí a John con nosotros. Hola John, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Monse? Muchas gracias, muy bien. Bueno, John, aparte de, por supuesto, de introducirnos en el tema, aprovecho y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy John, soy psicólogo, experto en psicología forense y en proceso de ser psicólogo sanitario. Y hoy vengo aquí a hablaros un poquito pues, de lo que decías de la inteligencia emocional y de gestión de emociones, sobre todo negativas, que eso viene muy bien. Bueno, John, para empezar, ¿para qué sirven las emociones negativas? Bueno, antes de hablar de emociones negativas y positivas, sí que es importante que tengamos claro qué es una emoción como tal, ¿no? Al final, las emociones son como mecanismos psicológicos que nos resultan de las interpretaciones que hacemos nosotros de las cosas que nos pasan. Entonces, estamos en una situación con unas personas en algún momento y sentimos una emoción. Y esa emoción nos ayuda a situarnos en donde estamos y a tomar decisiones sobre cómo pensar en esa situación, cómo actuar y demás. Entonces, al final, esta diferenciación que hacemos entre emociones positivas y emociones negativas hace más referencia a la experiencia subjetiva de cada emoción. Básicamente hay emociones que son más agradables de sentir, como la alegría, la felicidad y demás, y otras que son más desagradables, pues como la tristeza, el miedo, y etcétera, etcétera. Pero hay que entender que todas las emociones tienen su función específica en cada momento y que si están en su contexto bien situadas, son todas igual de importantes e igual de necesarias. O sea, no hay una emoción positiva y otra negativa per se que tengamos que evitar. Es verdad que como al final las emociones son sujeto de las interpretaciones que hacemos nosotros de nuestro entorno, a veces estas interpretaciones, ya puede ser porque tengamos un mal día, porque nos ha pasado muchas veces, por nuestra forma de pensar, por lo que sea, pueden estar un poco sesgadas. Y en ese momento en el que estas emociones negativas, sobre todo, se pueden desbordar o se pueden ver afectadas o pueden aparecer en momentos en los que quizás no nos venga tan bien sentir esta emoción. Hay un concepto muy interesante de la psicología evolutiva, que es la función adaptativa, que nos hace referencia a cómo las emociones tienen una función que nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno. Esto viene de cuando los hombres éramos hombres de las cavernas, ¿no? Y nosotros teníamos que adaptarnos para sobrevivir. Y así como a un hombre de las cavernas tener miedo de un depredador le ayudaba a evitar ese depredador y sobrevivir, a nosotros, pues quizás cuando vamos a cruzar un semáforo en rojo, si tenemos poca visibilidad, igual por un poco de miedo, pues nos aguantamos y eso pues evita que nos atropellen y morir otra vez, ¿no? Entonces estas funciones tienen esta función adaptativa que nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno y a sobrevivir, básicamente. Pero esta adaptativa se puede perder si la emoción aparece descontrolada o en un contexto en el que quizás no cumple esa función que cumple. Entonces ahí es donde entra un poco en juego la gestión emocional, ¿no? El saber un poco manejar las emociones y conocerlas para saber qué función cumplen y ver si nos están siendo útiles en ese momento o si no. ¿Qué es la gestión emocional? Bueno, cuando hablamos de gestión emocional o de control emocional, tenemos que entender primero lo que no es el control emocional, que es esta definición clásica de control, ¿no? Que supone que nosotros apagamos y encendemos nuestras emociones a nuestro placer. Nosotros no podemos, como un robot, encender nuestra felicidad y apagar nuestro miedo para estar más a gusto. Esto es imposible, porque además las emociones van con nosotros allá donde vayamos. Somos seres emocionales de por sí. Entonces, además, cuando intentamos evitar o huir de una emoción, pues, probablemente esto lo que genera es más malestar a un futuro. Al final, somos como un vaso que va echando agua poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que rebosa. Si tú vas aguantando, pues, por ejemplo, te enfadas con alguien y aguantas ese enfado y lo vas aguantando, pasan las semanas, solamente tú nos haya pasado que en algún momento llegamos a un momento de un estallido de ira que al final acaba siendo peor que la primera emoción que sentimos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, la gestión emocional es la aplicación que utilizamos de herramientas y habilidades psicológicas que nos ayudan a expresar nuestras emociones, a entenderlas de los demás y además a poder adecuar un poco nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar en base a las emociones que sentimos. Así es como lo definió Gross en 1999, que esto también es un ejemplo de cómo esto de la gestión emocional lleva estudiándose muchísimos años. ¿Cómo se pueden gestionar las emociones? Bueno, hay varias herramientas y varios trucos que diferentes ramas de estudio, como la psicología positiva, la inteligencia emocional o el mindfulness, nos han aportado a la hora de poder practicar, poner un poco más en práctica esta gestión emocional. Por un lado, y la base de todo ejercicio de gestión emocional, básicamente es el conocimiento de las emociones, conocer las emociones, saber identificar las nuestras, identificar las de los demás y saber también un poco, pues lo que hemos explicado antes, ¿no? Cómo funcionan y cómo nos ayudan en nuestro día a día. Lo más importante en este sentido de conocer las emociones es un poco el concepto del léxico emocional que ya comentó Richard en su vídeo,
que es como a veces cuando hablamos de nuestras emociones tendemos a utilizar términos paraguas, no términos que realmente engloban a varios sentimientos diferentes. Tendemos a decir, pues me encuentro mal, o estoy bien, o estoy triste, pero esa tristeza no sabemos qué tipo de tristeza es. Entonces, hacer una pequeña introspección para entender si cuando yo digo estoy mal, me refiero a estoy triste, estoy inseguro, me siento quizás incompetente porque algo me sale mal en el trabajo, estoy nervioso, me estoy sintiendo culpable. También entender por qué me siento así, qué ha pasado en mi entorno que me haga sentir así. Y es normal que me sienta así con esto que está pasando. O sea, en una situación, si yo pensara con una mente fría, a alguien le pasa esto, ¿cómo se sentiría? Es normal que apareciera esta emoción. Estas respuestas nos ayudan a conocernos primero a nosotros mismos, a nuestro mundo emocional. Porque al final, aunque las emociones sean universales, cada uno las siente a su manera, de forma subjetiva. Entonces, esto nos ayuda un poco a entender cómo funcionamos y cómo estas emociones se engranan un poco en nuestro mundo cerebral, por así decirlo. Además, también hay que entender que las emociones tienen tres aspectos en los que se presentan. Por un lado, el aspecto fisiológico, lo que sentimos en nuestro cuerpo cuando tenemos esa emoción, la conducta, lo que hacemos, la conducta que acompaña a esa emoción, y luego los pensamientos que vienen con esa emoción también. Entonces, es importante también fijarse en estos aspectos cuando hablamos de una emoción. Yo me siento triste. ¿Qué pensamientos aparecen cuando me estoy sintiendo triste? Porque quizás al pensar en estos pensamientos nos damos cuenta de que, bueno, no es tanta tristeza, quizás es un poco frustración, quizás es desesperanza, quizás tiene otro matiz diferente. También, ¿dónde mi cuerpo localiza esa emoción? Tengo una presión en el pecho, tengo la barriga un poco revuelta, me duele un hombro, cualquier cosa puede ser. Y si realmente le hacemos este ejercicio de introspección, nos daremos cuenta que cada emoción tiene su forma de expresarse diferente. Y por último, ¿qué suelo hacer cuando me siento así? ¿Qué conductas suelo llevar? Muchas veces son conductas que hacemos involuntariamente. Y pensar sobre ello también nos ayuda a tomar el control, que también nos ayuda un poco a manejar esa emoción. Y esto convierte en emociones que a veces no sabemos lo que son bultos tremendos, me siento mal, en aspectos más manejables, en cosas más manejables. No es mismo decir, me siento mal a, pues estoy un poco triste porque he perdido esto y me ha pasado esto. Además también, bueno, lo que he dicho antes un poco, el ser coherente, el ser coherente con la situación. Las emociones a veces, como son interpretaciones subjetivas de lo que nos sucede, no siempre tienen por qué ser coherentes con la situación, porque ahí es donde entran nuestros sesgos, nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Y a veces hay que tener un poco un ejercicio de analizar la situación, de decir, de esto que me estoy sintiendo culpable, ¿realmente soy culpable? O sea, ¿realmente yo he sido culpable de esto que ha sucedido? En caso de que no lo fuéramos, y comprendo que no lo soy culpable, ¿puedo dejar de sentirme culpable? O sea, al entender que no soy culpable, dejo de sentirlo. Puede ser que sí, o puede ser que no, perfectamente. También. Pero aunque no dejemos sentirnos culpables, entendemos que es normal que aunque no sea culpable, tenga este sentimiento por lo que ha sucedido, por cualquier motivo, por cualquier problema con cualquier persona y demás, y aceptar que tengo este sentimiento y no juzgarlo y dejarlo pasar. Al final también hay que entender que las emociones no tienen juicio ético. Lo que tiene juicio ético son las conductas que acompañan estas emociones. Nadie es Nadie es malo, por así decirlo, por sentirse de una manera, sino que lo que se juzga, sobre todo socialmente, son las conductas que vienen con las emociones. Esto, por un lado, en lo que nos referimos a conocer estas emociones y saber cómo funcionan en nuestro universo emocional. Luego también, muy importante, es expresar las emociones, no reprimirlas, como ya hemos comentado antes. La comunicación emocional es un punto muy importante, un punto clave que, aparte de ayudarnos a nosotros a expresar nuestras emociones, a conocerlas más y a poder trabajar con ellas, también nos ayuda a entender las emociones de los demás, cómo estas emociones funcionan en los demás. Porque muchas veces hablaremos con otra persona sobre qué le pasa cuando siente ansiedad, cuando está nervioso, por ejemplo, y nos dirá una cosa que igual a nosotros no nos cuadra. Y esto nos ayuda también a entender cómo las emociones funcionan en los demás y a poder hacer una mejor interpretación emocional de las expresiones de los demás. Además, también esto fomenta de manera muy positiva las relaciones interpersonales, las relaciones sociales. Al hablar de emociones, por mucho que socialmente esté estigmatizado como algo que quizás muestra debilidad o algo por el estilo, es algo muy positivo que nos ayuda a crecer a nosotros en nuestro mundo emocional, a saber cómo funcionamos, a saber cómo podemos mover ese funcionamiento de manera que a nosotros nos pueda ayudar y a la vez a poder fomentar lazos más estrechos con nuestros seres queridos. Lo dicho antes, no eliminar emociones desagradables, eso es muy importante. Las emociones negativas son negativas porque nos hacen sentir a veces de manera un poco desagradable, pero no por ello quiere decir que sean malas para nosotros mismos. Y muchas veces el hecho de intentar evitarlas provoca que a largo plazo tengamos más problemas con esas emociones. En su justa medida, en las situaciones que corresponden, son muy importantes. Hay que entender que los tres canales que os he comentado antes de las emociones que se expresan en la conducta, en los pensamientos y en las sensaciones físicas están interconectados
Y muchas veces, si intentamos reprimir quizás, por ejemplo, los pensamientos que nos vienen cuando nos sentimos culpables por algo, eso lo que provoca es que los otros dos canales se empiezan a desbordar. Intentamos reprimir los pensamientos que nos vienen de culpabilidad y lo que sentimos es que nos empieza a doler la barriga o nos empieza a oprimir algo en el pecho. Y encima nos sentimos más culpables todavía y entramos en conductas quizás pues de evitación, ¿no? De intentar evitar ese objeto, esa cuestión o esa causa de esa culpabilidad que sentimos. Entonces es agotador intentar reprimir emociones. Yo creo que todo el mundo también en algún momento lo hemos sentido, ¿no? Hemos estado un día, pues un mal día, estando tristes, hemos intentado aguantarlo y al final hemos acabado el día peor de lo que lo hemos empezado. Aceptar las emociones, normalizarlas y entender que las negativas también nos ayudan es una parte muy importante y yo creo que también la clave de lo que es la gestión emocional. Otra actividad que además se desarrolla mucho y cada vez se está hablando más de ella es la posibilidad de expresar las emociones de forma artística y sobre todo, pues por ejemplo, en escribir un diario. Es algo que se recomienda mucho, un diario emocional en el que cada uno tenga un registro de las emociones que hemos sentido durante el día, pues las que han sido más importantes, cómo nos hemos sentido, qué ha pasado, que nos ayuda a ponernos en sintonía un poco con nuestro mundo emocional, hacer una retrospectiva de qué ha pasado durante el día y otra vez, con la mente más fría, entender cómo cada emoción en su lugar pues cumple una función y está bien encajada. Una recomendación, pues igual al final del día, unos 20 minutos antes de irnos a acostar, pues uno puede sentarse y reflexionar un poco sobre el día, qué ha pasado durante el día, cómo me he sentido y tomar un registro de esto. También nos ayuda, nuevamente más, tener en cuenta los pensamientos, las sensaciones físicas y las conductas que han acompañado a esta emoción. Pues hoy me ha pasado esto en el trabajo y me ha hecho sentir alegre, me ha hecho sentir satisfecho. Con esta satisfacción he sentido un calor en el pecho de emoción. Además, también mi conducta ha sido ir a abrazar a mis compañeros porque estábamos satisfechos con lo que hemos conseguido. ¿No? Pues tener este registro nos ayuda a que además, con otros momentos, echamos la vista atrás y entendemos mejor cómo estas emociones encajan en nuestro día a día. Esto también nos ayuda a tener un control no invasivo de nuestras emociones. Como he dicho antes, las emociones no se pueden apagar y encender, pero sí es verdad que cuando ya tenemos más o menos un entendimiento de cómo funcionan, en ciertos momentos de dificultad en los que igual se nos juntan muchas emociones, podemos hacer una clasificación. Es decir, ahora mismo me estoy sintiendo desesperanzado, triste y culpable. ¿La culpa me está sirviendo ahora? ¿Es útil? No. Pues voy a decidir sentirme ahora mejor triste y la culpa dejamos para otro momento en el que pueda hacerme con ella. Y al escribir sobre esto, al elaborarlo, hacemos la reflexión y esto nos ayuda también a que sea más eficaz este tratamiento de gestionar las emociones. También una cosa importante tener en cuenta a la hora de escribir estos diarios emocionales es que también nosotros tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestras manías y muchas veces si hemos tenido un mal día, cuando vayamos a registrar nuestras emociones, la inmensa mayoría de emociones que registraremos serán negativas. Está bien hacer un esfuerzo para intentar balancear estas emociones al registrarlas en un diario, porque si todos los días si tenemos una mala racha, llevamos varios días apuntando solo emociones negativas, cuando echemos la vista atrás y veamos que todo lo que tenemos apuntado son emociones negativas, eso puede que también nos afecte un poco en nuestra forma de afrontar y que nos desmotive un poco a la hora de intentar seguir practicando esto de la gestión emocional. Hay una cosa que tenemos los humanos que se llama el sesgo de negatividad, que es que tendemos a prestar más atención a los aspectos negativos y a las emociones negativas que a las positivas. Pero si nos paramos a analizar, una vez más, con mente fría, esos 20 minutos que nos sentamos tranquilamente a pensar sobre ello, seguro que encontramos algún momento, aunque sea en el peor de los días, en los que hemos sentido una emoción positiva. Gratitud, quizás, por ejemplo. Em, Gratitud, esperanza, también puede ser uno de estos casos. Entonces, tener este balance también nos ayuda a entender que, bueno, que hay de todo en el mundo emocional. Y otro aspecto también que cada vez coge más importancia y que ayuda mucho también al tema de la gestión emocional y a conocerse uno mismo es el practicar meditación o practicar mindfulness, por ejemplo. Estos, estas prácticas han ayudado a demostrar y aportar grandes beneficios a lo que es la gestión emocional, porque es un momento en el que nosotros nos sentimos solos, en paz con nosotros mismos, estamos reflexionando, nos estamos relajando y esto también nos ayuda a tener otra vez una nueva vista de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo funcionan nuestras emociones y de entenderlas bien. Un ejercicio simple, bastante básico que puede ser de meditación o mindfulness es el hecho de, pues un día por la noche, después de haber ya acabado con el día, sentarnos en una silla, relajarnos, poner las manos con las palmas sobre las rodillas, sentados así en una silla, con la espalda recta, cerrar los ojos, empezar a respirar fuerte, respiramos por la nariz, soltamos el aire por la boca poco a poco, llenándose bien el diafragma, y vamos pensando, vamos viendo, vamos observando, somos observadores de nuestro propio cuerpo. ¿Qué sensaciones pasan? ¿Qué pensamientos vienen? ¿Qué pensamientos van? Y los observamos sin intentar cambiarlos, sin intentar justificarlos, sin intentar juzgarlos, simplemente observando. No teníamos un cosquilleo en un pie,
lo observamos, me cosquillea el pie, lo dejamos pasar. Y así vamos viendo cómo aparecen estas emociones y también nos ayuda a entender un poquito en qué momentos aparecen. Ahora que estoy relajado, me viene un poco de nervio por lo que ha pasado antes por la tarde, bueno, pues lo dejo pasar. Es algo que todavía tengo ahí, pues igual tengo que trabajar un poco más en esos nervios de esto que ha sucedido en el trabajo. Me viene un sentimiento de alegría porque hoy he tenido un muy buen momento con mis amigos, con mis seres queridos. Pues lo observamos, lo dejamos pasar. Entendemos que, mira, el beneficio que esto ha traído, que aún después de haber estado con ellos, todavía sigo sintiendo un poco de residuo de esa emoción positiva. Y esto también nos ayuda, pues lo dicho, a entender cómo funcionan y a poner un poco un esquema en todo nuestro batiburrillo emocional, porque muchas veces nos podemos sentir un poco sobrepasados y estas actividades nos ayudan a poner un poco un orden, a entender cómo funcionan y a elegir más o menos pues de qué manera nos podemos adaptar a cada situación y cómo podemos responder a cada situación. ¿Qué beneficios nos puede aportar la gestión emocional? Bueno, hay varios estudios que han observado que la gestión emocional es una herramienta que nos ayuda mucho a la hora de afrontar situaciones difíciles, tanto en la vida laboral, como en nuestras relaciones sociales, como en casa. Es una herramienta que nos ayuda a avanzar. Se ha observado que las personas que tienen más habilidad de gestión emocional tienden a afrontar situaciones difíciles desde una perspectiva de resolución de conflicto y de reflexión, ¿no? Ayudando a resolver el conflicto de una manera más empática y más asertiva. Y sin embargo, las personas que tienen una menor habilidad para la gestión emocional tienden a estrategias que requieren de más agresividad, de más rumiación, de evitar sentir estas emociones, que como hemos dicho antes es algo bastante negativo. Y por otra parte, hay varios estudios también de investigadores españoles que ven cómo la gestión emocional, las personas que más practican la gestión emocional y la inteligencia emocional, tienen un mayor bienestar psicológico. Por poner un ejemplo, la situación actual yo creo que es clave para todo este tema de la gestión emocional y la inteligencia emocional. Seguramente muchos de nosotros, incluso sin saberlo, hemos hecho pequeños cursillos en nuestras casas durante el confinamiento de gestión emocional. Ha habido días que nos hemos levantado diciendo, no sé qué me pasa, yo estoy con el pie torcido, no sé qué estoy sintiendo, tengo un batiburrillo de emociones aquí que no puedo. Y ahora con el tema de la desescalada, los rebrotes, toda esta incertidumbre, nos añade emociones que seguramente igual no sabemos identificar tan fácilmente y que van y vienen. Entonces, hacer este ejercicio de introspección, de entender nuestras emociones, nos ayuda mucho, sobre todo a normalizar y a minimizar el sufrimiento que nos pueden causar estas emociones. Bueno, John, llegando ya un poquito al final, ¿tienes alguna conclusión sobre este tema en general? Sí, bueno, decir que al final la práctica de la gestión emocional es un proceso largo y es un proceso complicado, por muy fácil que parezca al hablar sobre ello, pero es muy enriquecedor, nos aporta muchos beneficios, un mayor bienestar, mejores estrategias de afrontamiento ante situaciones difíciles, mayor empatía y asertividad con nuestros seres queridos y la gente allegada a nuestro entorno. Sin embargo, sí que hay que entender que puede haber ocasiones en las que las emociones negativas, por mucho que pongamos en práctica todo esto de la gestión emocional y demás, se nos pueden desbordar por varios motivos. Podemos sentirnos desbordados, podemos sentirnos incapaces de hacer frente a ello. Y es muy importante también en estos momentos no tener ningún miedo, pedir ayuda, buscar un profesional que nos ayude, porque al final de cuentas la salud mental es tan importante como la salud física y hay que cuidarla. Y por mucho que haya mucho estigma alrededor y un poco bueno, que se esté un poco mal visto, pedir ayuda no es signo de debilidad, sino que todo lo contrario requiere mucha valentía y es muy importante. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, John, por haber estado estos minutitos con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por tenerme. Para mí es un gusto estar aquí hablando de estas cosas tan interesantes. Bueno, lo que te decía, gracias por dedicarnos estos minutitos. Sé que el tema de la inteligencia emocional, como ya sabemos, sigue siendo muy amplio, pero bueno, gracias a ti seguimos abarcando partes. Y nada, a todos los que habéis estado, todos y todas los que habéis estado estos minutitos con nosotros, también muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente PsicoExit y hasta otra.